¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bienvenido a tu canal Aprende en Casa. Ella, o cómo aprendí a soportar a un ángel, de José Luis Vázquez. Capítulo 2. Pese a aquel destello que había resplandecido desde el cuerpo de Nisa, se iba desvaneciendo. A Julio todavía le costaba trabajo enfocar lo que había frente a él. Seguía sostenido firmemente por aquel acólito que seguía de pie a sus espaldas. Es hora de que recuperes lo que es tuyo, oh gran arcángel Metatrón. Ayúdanos a limpiar este mundo de infieles y a traer de nueva cuenta el amor del Rey de la Eternidad a todos aquellos que todavía se resisten a que entre en sus corazones, exclamó Mariel con una mezcla de alegría y euforia en su voz. ¿Metatrón? ¿Qué te hace pensar que Metatrón estaba encerrado en esta prisión? Aquellas palabras fueron pronunciadas por una voz femenina y juvenil. Julio seguía tratando de ajustar su mirada, que poco a poco comenzó a volver. Frente a él y de pie, en el lugar donde estaba Nisa recostada, había una jovencita que no parecía mayor de 15 años. Llevaba una túnica que parecía más bien una bata de dormir, cubriendo su cuerpo de forma delicada. Su piel era sumamente blanca, casi como la porcelana, y apenas contrastaba con el color gris claro de su cabello en corte cóncavo. Su mirada era idéntica a la de Nisa, incluso tenía el mismo color de ojos. Sin embargo, en lugar de cuernos, a unos centímetros de su cabeza, flotaba una tenue aureola de color amarillo que parecía reflejar intensamente la luz que incidía sobre ella. «Señor Metatrón», exclamó Mariel ligeramente confundida. «Y dale con lo mismo. Niña, ¿crees que Metatrón, el general más mamón y creído de toda la existencia, va a dejar que lo atrapen en un cristal de alma?» Tras decir esto, aquella jovencita rió escandalosamente. «Entonces, ¿quién eres tú?», preguntó Mariel, mirando a los demás acólitos, como tratando de encontrar una respuesta a lo que sucedía. «Me parece una ofensa que no puedan ni siquiera reconocerme», dijo la jovencita, llevándose una mano a la frente. «Estás ante una de las presencias más importantes del coro de tronos. Bueno, la quinta para ser precisa. Pero aún así, Zadkiel siempre recurriría a mí por cualquier asunto». «Eres el ángel caído», gritó Sor Lucrecia. «Oiga, no tiene por qué decirme tan feo. Yo no me caí en ningún lado. Yo decidí que mi lugar era junto a aquellos que luchaban contra la tiranía de Elohim. Mi nombre es Nelcael, pero me gusta más que me digan Nel, el más ligero y sencillo de recordar». «Pero, ¿por qué están así ustedes?», exclamó la jovencita luego de acercarse a ellos. «Gran Nelcael, él es un fiel y pagano que osó dar muerte a dos fieles siervos del Rey de la Eternidad, mi prima y mi tío. Además, este desgraciado que ve aquí es un hombre que cayó bajo los encantos del pecado y comulgó con una deimos», respondió Mariel tratando de sonar lo más pomposa posible. «¿Te dio un derrame o algo?», preguntó Nel con seriedad, mirando de cerca a Mariel. «No, gran Nelcael, ¿por qué piensa eso?», respondió Mariel sumamente nerviosa. «Es que hablas como tonta. ¿Qué es eso de osar y comulgar? Ya no estamos en el siglo XVII para estar hablando así». Luego de decir eso, Nel se quedó en silencio un momento ante la mirada de Mariel. Los demás acólitos, además de Julio y Sor Lucrecia. «Espera, ¿o si es el siglo XVII? Con eso de que el tiempo se desdobla dentro de ese maldito cristal, ya no sé ni dónde estoy». «Estamos a finales del siglo XX», dijo Sor Lucrecia de forma seria. «Gracias, madre. Al fin, alguien que puede responder una maldita pregunta de forma decente». Después, dirigiéndose a Mariel, ordenó: «Desátamelos ahora mismo». «Pero, gran Nelcael, ellos son infieles», dijo uno de los acólitos. Nel, mostrando una expresión de enfado, lo miró y dijo: «¿De verdad no saben quién soy? ¿Nunca han escuchado del ángel que renunció al cielo?» «¿Cuál de todos?», preguntó el acólito que sostenía a Julio. «Ah, ya entiendo. Ya no les enseñan como antes. Deberían volver a utilizar el método de la Santa Inquisición.
Ellos sí hacían aprender a los estudiantes, exclamó Nell para sí misma ante la mirada extrañada de todos. No obstante, Sor Lucrecia intervino con el mismo tono de seriedad que había utilizado antes. Nell Cael, quinto ángel del coro de tronos y fiel guardiana del conocimiento y el aprendizaje. Cuenta la leyenda que desertaste al lado del cielo para viajar al infierno y enseñar matemáticas, física y astronomía a los demonios. Sor Lucrecia hizo una pausa para pensar y después de unos segundos continuó. También se cuenta que al principio te negaste a participar en la revuelta de Lucifer. Eso último es un chisme de alguno de ustedes que los humanos inventó. Lucifer nunca existió, al menos no de la forma en la que ustedes lo entienden. Es una simbología muy compleja que ustedes adoptaron por culpa de una mala traducción al hablar del alba, respondió Nell con tono amable, mismo que cambió de inmediato por uno más rígido al mirar a Mariel. Te ordeno que lo sueltes, ahora. Tú no me puedes mandar, dijo Mariel con seriedad. Si lo que la madre dijo es cierto, no eres más que una traidora a los ideales del Rey de la Eternidad, y sigues con ese nombrecito estúpido. Irridilitrinidid, eres estúpida, tus amiguitos son estúpidos, están peleando en el bando equivocado. Vas a dar tu vida por alguien que usurpó el poder a la verdadera creadora. No voy a permitir que hables así de nuestro rey, hereje, exclamó uno de los acólitos, tomando de entre sus ropas una pequeña navaja plegable y lanzándose contra Nell. Julio le dio un cabezazo en los testículos a quien lo sostenía y se soltó para tratar de detener al acólito que se había lanzado sobre ella. Sin embargo, Nell pudo esquivar rápido el movimiento del acólito, alcanzando a tomarlo por la espalda y apretarle el cuello con sus brazos. Niño, ¿de verdad crees que puedes hacerme algo? Para tu mala fortuna, tengo eones de experiencia en peleas callejeras, dijo ella sin mayor miramiento. Le apretó con fuerza el cuello hasta que un crujido fuerte y seco se escuchó. Tanto Julio como Sor Lucrecia se miraron con terror. ¿Qué hiciste?, preguntó Mariel angustiada y casi al borde de las lágrimas. Nell dejó caer el cuerpo al suelo y con frialdad preguntó: ¿De quién es el cuerpo que estoy usando? De Nisa. De una Deimos, respondió Julio, titubeando ligeramente luego de ayudar a Sor Lucrecia a levantarse. Entonces, eso significa... Nell buscó con la mirada a los acólitos hasta que se detuvo en Mariel. Tú tienes el cristal. Dámelo. No te lo daré, dijo Mariel. Los acólitos trataron de formar un círculo alrededor de ella. Mira, comenzó Nell dirigiéndose a Julio, pero sin quitar la mirada de Mariel. Tengo la sensación de que esta Deimos era alguien importante para ti. Así que si quieres que ella regrese, tienes que recuperar el cristal que tiene la enajenada esa a cualquier costo. Pero ya. ¿Qué estás esperando?, gritó. Julio, sin pensarlo, se lanzó contra el grupo de acólitos. Cuando ellos intentaron cerrarle el paso, Nell intervino empujándolos violentamente con una fuerza desproporcionada a la que aparentaba su complexión física. Mariel, al mirar aquella escena, corrió hacia las escaleras principales del orfanato. Subió con mucha dificultad al primer piso y se adentró por el estrecho y poco iluminado pasillo con paredes de color beige y las lámparas fluorescentes que daba a las habitaciones de las niñas. Julio trató de alcanzarla y corrió a toda velocidad que sus pies se lo permitían. Cuando Mariel llegó a un último pasillo, ella volteó a ver a Julio con temor, pero él solo observó un destello del cristal, ahora completamente negro, que Mariel cargaba en la mano. No pasó mucho tiempo hasta que Mariel llegó al final del pasillo, donde solo un gran ventanal abierto era lo que la separaba de la calle. Ella se asomó y observó los pocos más de 3 metros de caída que había frente a ella. «¡Párate ahí!», gritó Julio deteniéndose a unos cuantos metros de Mariel. «Ni siquiera lo pienses. Tú no eres nadie para decirme qué hacer», gritó Mariel sin poder ocultar su miedo. Julio trató de acercarse lentamente, pero ella agregó: «Si das un paso más, te juro que me aviento con todo y este maldito cristal». «No lo hagas», gritó Julio alarmado. «No hagas las cosas más difíciles. ¿De qué te va a servir morirte?» «Eso a ti no te importa», gritó Mariel de nueva cuenta,
En su voz se podía notar una mezcla de dolor y resentimiento que era acompañada por su expresión de furia. Ya me quitaste dos de las cosas más importantes en mi vida. ¿De verdad piensas que voy a creer que te importo? Tú no me importas, Mariel, mucho menos después de lo que has hecho. Pero ya hubo muchas muertes. Piensa en el dolor que le vas a causar a tus papás. Piensa en tu futuro. Julio daba pequeños pasos mientras hablaba, y cuando Mariel lo notó, se subió rápidamente al marco de la ventana. No lo hagas, por favor. ¿Así te rogó mi tío para que no lo mataras? ¿Así te rogó Mariana cuando le rompiste el corazón? Gritó Mariel soltando un llanto amargo y apenas manteniendo el equilibrio al sostenerse con una sola mano. Era mi deber rescatar a Nisa. Además, Mariana me disparó. De no ser por Nisa, yo ni siquiera estaría vivo, exclamó Julio angustiado. Por favor, olvidémonos de todo esto y devuélveme ese cristal. Ya no hay salida, pero te prometo que no te va a pasar nada y que nunca volveremos a meternos en tu camino. ¡Qué tonto eres! No creo ninguna de tus palabras. No eres más que un inmundo infiel que se va a ir al infierno. Tras exclamar aquellas palabras, Mariel miró hacia abajo y dijo: «Sabes, no le temo a la muerte, porque sé que a las puertas del nido estarán abiertas para mí». Entonces, ante la mirada atónita de Julio, ella se dejó caer. Julio corrió para tratar de detenerla, pero llegó demasiado tarde. Tan solo pudo ver el momento preciso en el que ella chocó de espalda contra la banqueta y el instante en el que el cristal se quebró al tocar el concreto. Sin embargo, al romperse el cristal, liberó 7 estelas oscuras que se movían de forma errática. Una de ellas, luego de volar rápidamente, se introdujo en el cuerpo de Mariel. Otra se metió por la ventana, pasando exactamente junto a Julio, mientras que las demás revolotearon y se dispersaron en distintas direcciones. Mariel, con mucho esfuerzo, se movió un poco y se arrastró sobre su espalda para tratar de levantarse. Sin embargo, momentos después, la misma Dodge Caravan que había visto en la entrada se detuvo de golpe. De ella salieron un par de acólitos y recogieron a Mariel, cargándola con mucho esfuerzo hasta la minivan para después acelerar a fondo. «¿Qué pasó?», preguntó Sor Lucrecia, parada a un lado de Julio, casi como si se hubiera materializado. «Pues creo que no son buenas noticias», dijo Julio, señalando los cristales en el suelo. Nell, al verlos, simplemente se llevó las manos al rostro. Julio, todavía sangrando del labio inferior debido a uno de los tantos golpes que María le había propinado, entró a la oficina de Sor Lucrecia con pesadez. Ella, bebiendo de forma rápida un vaso de whisky que se había servido momentos antes, lo miró sin decir una palabra cuando colocó los 7 fragmentos del cristal sobre el escritorio. «¿Por qué, Julio?», preguntó Sor Lucrecia, todavía mirándolo con seriedad. Él se sentó en una de las 2 sillas negras de piel que estaban frente al escritorio de madera vieja, mismo que combinaba con los demás muebles austeros que atiborraban la oficina. Además de estos, algunas fotografías de religiosas y niñas colgaban de las paredes, que eran del mismo color beige de los pasillos exteriores. «Madre, no sé qué decirle. Julio intentó responder, pero ella lo interrumpió acercándole una cajita de pañuelos desechables. Él tomó un par y se limpió la sangre del rostro. «Estoy muy molesta, y no precisamente por lo que acaba de pasar», inició Sor Lucrecia, tomando el vaso e intentando servirse nuevamente de la botella. Sin embargo, ella prefirió beber directamente. «Pusiste en riesgo a las niñas, y solo por no decirme la verdad. Pero, madre, ¿cómo le iba a decir que ella es un demonio?», exclamó Julio con arrepentimiento. «Pues así no, por supuesto. Demonio es un término muy despectivo que no debes usar para referirte a ellos. Es una deimos. Así es como la tienes que llamar. ¿Crees que no hubiera entendido lo que pasaba? Madre, usted...» «Hijo, soy una vieja», interrumpió Sor Lucrecia de forma tajante. «He vivido muchos años, he visto cosas muy extrañas y a estas alturas casi nada me sorprende. Vamos, no me sorprende convivir con una deimos, aunque lo que sí me sorprende es que ella te haya elegido como su pareja». «¿Cómo están las niñas?», preguntó Julio tratando de cambiar el tema. «Asustadas, pero bien. No puedo creer que estos grupos de fanáticos sigan utilizando métodos tan
primitivos. Antes de poder terminar, Nell entró estrepitosamente a la oficina con su camisón y sus manos manchadas de sangre. Listo, apilé a todos los muertos en el jardín y sugiero que hagamos una hoguera para deshacernos de los cuerpos, exclamó ella ante la atónita mirada de Sor Lucrecia. Luego, cambiando su tono de voz, agregó: claro, a las religiosas no hay que tratarlas así. Ellas merecen ser enterradas en Tierra Santa. No, también hay que cremarlas, exclamó Sor Lucrecia con un dejo de dolor en su voz. Este atentado fue realizado por la Santa Iglesia y no significa que no tendremos ya ningún apoyo por su parte. Tenemos que resolver esto por nuestra cuenta, añadió mientras se despojaba de su hábito. ¿Recuperaste el cristal?, preguntó Nell acercándose a Julio. Sobre eso, respondió él, señalando los fragmentos en la mesa. La expresión de Nell pasó de la incredulidad al enojo en cuestión de segundos. ¿De verdad no pudiste recuperar un triste cristal? Eres un incompetente, bueno para nada. Solo tenías que quitárselo, gritó, azotando las manos en el escritorio. Julio sacó de su cazadora la cajetilla y encendió un cigarrillo. Saltó del segundo piso. ¿Qué querías que hiciera? ¿Que la siguiera?, respondió él con franco tono de arrepentimiento. Tenías que hacer lo necesario para salvar el alma, pero ahora no hay nada que hacer, y todo por tu incompetencia. Presionando con fuerza uno de los hombros de Julio y provocando que se quejara con el dolor, ella reprochó: «Ya cálmense los dos», gritó Sor Lucrecia, que ya se había quitado por completo el hábito, vistiendo solo un pantalón y una playera de manta muy sencillas. Además, bebía otra vez directamente de la botella. Hay mucho que tienen que explicar, y este no es momento de... Antes de que ella pudiera terminar, una serie de gritos desgarradores se escucharon desde el otro lado del orfanato. Nell y Julio miraron a Sor Lucrecia con temor y sin pensarlo corrieron fuera de la oficina. Atravesaron en poco tiempo todos los pasillos y bajaron las escaleras hasta llegar al comedor. Al entrar, además de encontrarse con todas las mesas y sillas de plástico tiradas en todas direcciones, miraron a dos de las monjas con todas las niñas detrás de ellas. En sus miradas se notaba un profundo pánico. Por otra parte, del otro lado del comedor, una de las niñas, que no aparentaba más de 6 años, estaba arrodillada frente a la pared, con las manos en su cabeza. «¿Qué pasó?», preguntó Nell, luego de acercarse al grupo. «Es que ella tiene...», una de las monjas intentó responder mientras que Julio se acercó con cuidado a la pequeña. «Marisol, ¿qué pasó?», dijo Julio de agacharse junto a ella. Nell junto a Sor Lucrecia, que acababa de llegar, y las demás solo miraron con atención. «¿Estás bien?». «No, no estoy bien», respondió la pequeña sollozando. En su voz se podía escuchar un marcado tono de temor. Momentos después, ella se giró para mirar a Julio, causando que las niñas volvieran a gritar. La pequeña, vestida con el mismo uniforme de falda gris y suéter café que todas las demás usaban, tenía en su frente un par de cuernos similares a los de Nisa, pero de un tamaño considerablemente menor. Julio evitó mostrar cualquier signo de sorpresa que pudiera alterar a la pequeña, quien no dejaba de llorar. «¡Silencio!», ordenó Sor Lucrecia con profunda voz de mando. «Llévate a las niñas a sus habitaciones, pero hazlo por la escalera de servicio. Por nada del mundo las lleves a través del patio», ordenó a una de las monjas, casi en susurros. Nell se acercó lentamente a Julio, sin dejar de ver a Marisol. Julio cargó con facilidad a Margarita entre sus brazos, causando que ella llorara con más fuerza. «¿Qué está pasando?», preguntó Sor Lucrecia, luego de asegurarse de que todas las niñas se habían ido. «¿Ella es una Deimos?», preguntó Nell, sin responder a lo que Sor Lucrecia había dicho. «¿Cómo va a ser una Deimos? Es una niña normal», exclamó Sor Lucrecia. Marisol solo lloró más y más al escuchar lo que ellas decían. Sin pensarlo, Julio les hizo una mueca a las dos para que guardaran silencio. «No entiendo qué está pasando». «Creo que yo sí», susurró Nell, como si hablara para sí misma. Luego se dirigió a Julio. «¿Qué pasó cuando el cristal se rompió?». «Pues se hizo pedazos», respondió él con una expresión de duda. «Me queda claro. Pero lo que yo quiero saber es si pasó algo más», exclamó Nell alzando la voz.
Pues ahora que lo dices, cuando el cristal se rompió, algo pareció salir de su interior, exclamó Julio, pero antes de que pudiera terminar, Nell interrumpió emocionada. Eso es, esperen aquí, no se muevan, dijo y luego salió a toda prisa del comedor. Sor Lucrecia y Julio se miraron contrariados, pero él volvió a consolar a Marisol, que no dejaba de llorar. Minutos después, Nell regresó de la misma forma en que se fue, pero esta vez ayudada por un pedazo del hábito de Sor Lucrecia que usó a manera de bolsa. Cargaba consigo los fragmentos del cristal. ¿Qué vas a hacer con eso?, preguntó Julio, pero Nell no respondió. Ella simplemente se acercó junto a Marisol y tomó entre sus manos uno de los fragmentos, mismo que se iluminó con una brillante luz oscura al acercarlo a ella. Parece que todavía hay esperanza, dijo Nell. Después dejó los fragmentos de cristal sobre una de las mesas y cargó a Marisol entre sus brazos, luego de quitársela a Julio. No llores, princesa. Tú vas a ayudarme a completar una misión, ¿de acuerdo? Marisol, aún sollozando, asintió tímidamente. Podemos recuperar el alma de la Deimos. Su nombre es Nyssa, interrumpió Julio de forma tajante. De acuerdo, de Nyssa, dijo Nell con sarcasmo. Luego continuó. El punto es que aún hay tiempo y podremos recuperar su alma con ayuda de esta pequeña. ¿Por qué la necesitas a ella?, preguntó Sor Lucrecia con curiosidad. Dentro de ella hay un fragmento del alma de Nyssa. Ella debe poder sentir los demás fragmentos. Entonces puede guiarnos hasta ellos, dijo Nell. Luego bajó a la pequeña y le acarició brevemente el cabello. Necesitaré su ayuda, madre, si no... Yo me encargaré, interrumpió Julio, tomando los cristales de la mesa y envolviéndolos con cuidado. Sin embargo, Nell se los arrebató violentamente. Ni siquiera lo pienses, espetó ella sin siquiera disimular su molestia. Eres un inútil, bueno para nada, y nada de esto habría pasado de no haber sido porque tú dejaste que la tarada esa se aventara de la ventana. ¿Crees que quiero tu trasero incompetente a mi lado? Nyssa es mi responsabilidad, y si digo que yo voy a encargarme es porque yo lo voy a hacer, respondió Julio, también sin disimular su enojo. La pequeña solo los veía asustada. No me interesa si eres el ángel de la sabiduría o no sé qué tonterías. Si alguien va a resolver este problema... ¡Ya cállense!, gritó Sor Lucrecia, causando que los tres voltearan a verla de forma automática. Van a tener que trabajar juntos. No hay otra opción. Tú eres el novio de esa muchacha, dijo a Julio. Luego se dirigió a Nell. Y tú estás ocupando el cuerpo de esa muchacha. Así que la responsabilidad es de los dos. Pero Julio y Nell trataron de argumentar al mismo tiempo, pero Sor Lucrecia los interrumpió. Nada de peros. Yo tengo que ver por la seguridad de mis niñas. Es muy probable que los acólitos quieran venir a cobrar venganza o algo peor. Este lugar ya no es seguro para nadie, dijo, e hizo una pausa para tomar aire. Así que ustedes encárguense de resolver el problema de Nyssa y yo me encargo de las niñas. Yo creo tener una solución para ese problema, interrumpió Julio, sacando de su cazadora un llavero con la figura de Ahuicol. Llévelas a mi casa. Hay espacio justo para que se queden todas, incluyéndolas a ustedes, madre. Pero... Sor Lucrecia intentó responder, luego de tomar la llave, pero Julio continuó hablando. ¿Sabe usted que lo que menos me gustaría es que les pase algo a las niñas? Esto es algo que yo provoqué y me toca resolverlo a mí. No sé cómo le vamos a hacer, pero yo las voy a proteger. Al terminar lo que estaba diciendo, hubo un largo silencio, interrumpido únicamente por Marisol, quien ya había dejado de llorar y se había sentado en una de las sillas de plástico. Ya lo escucho, madre. Nosotros nos encargaremos. Eso espero, sentenció Nell con hastío. Aunque tenemos que llevarnos a la niña para que nos ayude. ¿No hay otra opción?, preguntó Sor Lucrecia, pero Nell le respondió con una mueca de condescendencia. De acuerdo, si es la única opción, confío en que cuidarán de ella. Vámonos entonces, dijo Julio tomando de la mano a Marisol, quien lo apretó con fuerza. ¿Cuánto tiempo tenemos para recuperar los fragmentos?, añadió dirigiéndose a Nell. 10 y... Nell intentó decir algo, pero se detuvo a media oración. Luego de pensar un poco, continuó. 48 horas, tal vez menos. Tras las palabras de Nell, todo se resumió en un largo e incómodo silencio.
Gracias por habernos escuchado. No olvides por favor compartir este contenido y suscribirte al canal. Hasta luego.